¿Y si te dijera que una de las naciones más intelectualmente dominantes, científicamente avanzadas y ferozmente independientes de la Tierra, eligió a una bestia mítica como su animal nacional porque era la única criatura capaz de derrotar a un león? Probablemente te imaginas este país como un simple escenario cinematográfico, una tierra de hombres con faldas tocando instrumentos ruidosos, o quizás simplemente como una extensión lluviosa del norte de Inglaterra. Pero estarías equivocado. Esta es una tierra donde el unicornio es el símbolo oficial del estado. No porque crean en cuentos de hadas, sino porque en la heráldica medieval, el unicornio era la única bestia lo suficientemente peligrosa como para matar al león de Inglaterra. Esto es Escocia. No es un parque temático para los amantes de la historia. Es una paradoja tallada en granito. Es un lugar donde se inventó el mundo moderno en medio de la oscuridad medieval. Y donde una población de solo 5,5 millones de personas ha logrado imprimir su ADN, sus inventos y su rebelión en toda la raza humana. Hoy, no solo visitamos un destino turístico, estamos diseccionando el alma del norte para responder a una sola pregunta candente. ¿Cómo un rincón pequeño, frío y oscuro del mundo logró golpear con tanta fuerza y superar todas las expectativas durante tanto tiempo? Para entender Escocia, primero hay que entender la luz, o mejor dicho, la falta de ella. Estamos parados en una latitud que nos coloca paralelos a partes de Alaska y Siberia. En lo profundo del invierno, el sol es un visitante fugaz, que apenas roza el horizonte antes de sumergir la Tierra nuevamente en una oscuridad de obsidiana. Es aquí donde encontramos una anomalía biológica que ha fascinado a los científicos durante siglos: el gen pelirrojo. Mientras que el resto del mundo ve el cabello rojo como una rareza, que ocurre en menos del 2% de la población mundial, aquí en Edimburgo, es una insignia de honor. Las estimaciones sugieren que casi el 40% de los escoceses portan el gen recesivo del cabello rojo, incluso si no lo muestran físicamente. ¿Por qué? La ciencia nos dice que esta es una adaptación evolutiva a la penumbra. La piel pálida asociada con este gen permite que el cuerpo absorba más vitamina D de la tenue luz solar, previniendo enfermedades como el raquitismo que de otro modo diezmarían a una población que vive bajo una capa de nubes tan pesada. Pero hay una ironía poética aquí. Los escoceses no solo se adaptaron biológicamente a la oscuridad, la contrarrestaron intelectualmente. Es una extraña contradicción que un pueblo privado de luz solar se convirtiera en el portador de la antorcha de la Ilustración. Este fenómeno, a menudo llamado la Ilustración escocesa, de los siglos XVIII y XIX, plantea que la dureza del entorno forzó una cultura de practicidad y brillantez. Cuando miras el mundo moderno, estás mirando a Escocia. ¿El teléfono en tu bolsillo? Su antepasado fue forjado por la mente de Alexander Graham Bell, nacido en Edimburgo. Los antibióticos que probablemente salvaron tu vida o la de tus padres. La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming, un hijo de Ayrshire. La máquina de vapor que impulsó la revolución industrial, James Watt. La televisión, John Logie Baird. Incluso el pavimento por el que conduces, el macadam, es un invento escocés. Es asombroso pensar que una nación tan a menudo idealizada por su pasado antiguo y accidentado es en realidad el arquitecto de nuestra comodidad moderna. Los escoceses no solo sobrevivieron a sus fríos y oscuros inviernos, usaron el tiempo bajo techo para pensar, para experimentar y finalmente para cambiar la trayectoria de la especie humana. Sin embargo, antes de la Ilustración hubo sangre, mucha sangre. No puedes caminar por las tierras altas sin sentir el peso de los fantasmas. El paisaje aquí, ese magnífico paraíso virgen que los turistas adoran, es engañoso. Está vacío no solo por la naturaleza, sino por la historia. Debemos abordar al gigante en la habitación, William Wallace. Gracias a Mel Gibson y la película Corazón Valiente. El mundo conoce el nombre, pero a menudo se pierde en la realidad. La película pinta una imagen romántica, pero la verdad es mucho más cruda. A finales del siglo XIII,
Escocia no luchaba contra los británicos. Gran Bretaña como entidad política no existía. Luchaban contra el Reino de Inglaterra, un vecino mucho más grande y rico decidido a la subyugación. Wallace no era solo un hombre salvaje en falda escocesa. Era un guardián de Escocia que se levantó cuando la nobleza había capitulado. La brutalidad de su ejecución por la corona inglesa, ahorcado, arrastrado y descuartizado, con sus extremidades enviadas a los 4 rincones del reino. Tenía la intención de romper el espíritu escocés. En cambio, lo calcificó. Este martirio allanó el camino para Robert de Bruce y la Declaración de Arbroath en 1320, posiblemente el documento más importante que nunca has leído. Declaraba, en términos inequívocos, que el rey de Escocia gobernaba solo con el consentimiento del pueblo. Si les fallaba, podían deponerlo. Esta fue una idea radical de libertad que resonaría siglos más tarde en las revoluciones de América y Europa. Pero la tragedia de Escocia es que sus peores cicatrices no siempre fueron infligidas por forasteros. El vacío de las tierras altas, esos valles amplios que parecen tan majestuosos hoy, son el sitio de las Highland Clearance, o la limpieza de las tierras altas. En los siglos XVIII y XIX, los jefes de los clanes, que alguna vez fueron los protectores de su pueblo, se convirtieron en terratenientes. Se dieron cuenta de que las ovejas eran más rentables que los agricultores arrendatarios. Miles de escoceses fueron desalojados por la fuerza, sus hogares quemados, lo que llevó a un éxodo masivo a América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, cuando veas que el 40% de la población porta un gen específico, o escuches sobre los guerreros locos, entiende que la identidad escocesa está forjada en la traición y la supervivencia. El vacío del paisaje es un monumento a un pueblo que se vio obligado a irse, llevando su cultura, su música y su resistencia a los confines más lejanos de la tierra. Esto nos lleva al símbolo más reconocible de Escocia, el kilt. Si le preguntas a un observador casual, podría decirte que es solo una falda de hombre, o repetir el viejo folclore de que los cazadores las usaban para mantener sus pantalones limpios. La realidad es mucho más práctica y política. El gran kilt original era una pieza masiva de tela de tartán, de casi 5 metros de largo. En las heladas y húmedas tierras altas, no era solo ropa, era una navaja suiza de supervivencia. Era un saco de dormir, un impermeable y un escudo. Permitía a un guerrero moverse libremente a través del terreno pantanoso, donde los pantalones se empaparían y pesarían demasiado. Pero los patrones de tartán no son solo elecciones de moda, son códigos de identificación. Cada clan, esencialmente un sistema familiar tribal extendido que gobernaba las tierras altas, tenía sus propios tejedores y patrones. Usar un tartán era declarar lealtad. Esto se volvió tan peligroso para la corona británica que después del fallido levantamiento jacobita de 1745, una guerra civil donde los escoceses intentaron restaurar a un rey Estuardo en el trono, se aprobó la ley de proscripción. Este es un detalle crucial que a menudo se pasa por alto. Durante casi 40 años, usar una falda escocesa o tartán fue ilegal en Escocia. Fue un intento de limpieza cultural para romper el sistema de clanes. La imagen romántica del kilt que vemos hoy fue en realidad un renacimiento en el siglo XIX. Así que cuando ves a un escocés usando una falda escocesa en una boda o un partido de fútbol, no solo se están disfrazando, están realizando un acto de desafío histórico. Llevan un símbolo que alguna vez estuvo prohibido bajo pena de prisión o exilio. Pasando de las salvajes tierras altas a los centros urbanos, encontramos una dicotomía que define a la Escocia moderna. La rivalidad entre Edimburgo y Glasgow es legendaria, pero para el forastero, ofrece dos ventanas distintas al alma nacional. Edimburgo, la capital, es la Atenas del norte. Es una ciudad de capas, literalmente. El casco antiguo es un laberinto medieval de adoquines y callejones oscuros, llamados closes, que se apilan unos sobre otros. Es aquí donde J.K. Rowling
escribió los primeros capítulos de Harry Potter. Puedes ver la inspiración en todas partes. La sinuosa calle Victoria que refleja el callejón Diagon, la tumba de Thomas Riddle en el cementerio de Greyfriars y la presencia inminente de la escuela George Heriot, con sus 4 torres que recuerdan a Hogwarts. Pero Edimburgo es también una ciudad de secretos. Debajo de la Royal Mile se encuentran las bóvedas de Edimburgo, cámaras subterráneas que alguna vez albergaron a los indigentes y al inframundo criminal. Es una ciudad que abraza su reputación de estar embrujada, vendiendo sus fantasmas con tanto entusiasmo como su whisky. Es la sede del poder, el hogar del resucitado Parlamento escocés y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO que se siente congelado en el tiempo. Viaja solo 1 hora hacia el oeste y llegarás a Glasgow. Si Edimburgo es la reserva y la historia, Glasgow es la fanfarronería y el sudor. Fue la segunda ciudad del imperio, un titán industrial que construyó los barcos que conectaron el mundo. Mientras que Edimburgo es increíblemente hermosa, Glasgow es agresivamente amigable. Hay un dicho: te divertirás más en un funeral en Glasgow que en una boda en Edimburgo. Glasgow es donde el fútbol no es un deporte, es una religión y una guerra indirecta. La rivalidad entre el Celtic y el Rangers es una de las más intensas del mundo, arraigada en divisiones sectarias entre el catolicismo y el protestantismo, la identidad irlandesa y la identidad británica. Es complejo, a veces feo, pero innegable. Sin embargo, Glasgow es también la ciudad de la música de la UNESCO, un lugar donde el arte y la industria chocan. Es el lugar de nacimiento de la máquina de ultrasonido, pionera en la Universidad de Glasgow, tecnología que nos permite ver la vida antes de que nazca. Ningún viaje por Escocia está completo sin el sonido que divide opiniones como ningún otro, la gran gaita de las tierras altas. Si bien es cierto que los instrumentos similares a la gaita probablemente se originaron en el Medio Oriente o Asia, fueron los escoceses quienes los militarizaron. La gaita fue clasificada legalmente como un arma de guerra por el gobierno británico después de las rebeliones jacobitas, porque inspiraba a las tropas a realizar hazañas de valentía aterradora. Pero la música de Escocia no es solo marcial, es una preservación del lenguaje. En las hébridas exteriores y las tierras altas, todavía escucharás hablar gaélico escocés. Esta es una antigua lengua celta, completamente diferente del inglés. Aunque solo alrededor del 1% de la población lo habla con fluidez hoy en día, hay un esfuerzo masivo de avivamiento. Verás señales de tráfico bilingües. Alba para Escocia, Glasgow para Glasgow. Esto no es solo turismo, es una lucha contra el borrado cultural. Y luego está el desfile rojo, mencionado en la tradición local. Una celebración moderna y algo humorística del gen pelirrojo. Pero los verdaderos festivales son los Juegos de las Tierras Altas. Estos no son solo exhibiciones de fuerza donde los hombres lanzan troncos de árboles. Son los restos de antiguas reuniones de clanes, utilizadas por los jefes para seleccionar a los guardaespaldas más fuertes y a los mensajeros más rápidos. Ahora hablemos de lo que sustenta a los escoceses. Si eres vegetariano, el plato nacional, el haggis, podría sonar como una historia de terror. Corazón, hígado y pulmones de oveja, picados con cebolla, avena, cebo y especias, todo embutido en el estómago del animal. Suena primitivo, y lo es. Era la comida de los pobres, usando cada parte del animal para que nada se desperdiciara. Pero si puedes superar la descripción, es una obra maestra picante, con sabor a nuez y sabrosa, generalmente servida con nabos y papas. Es un plato de supervivencia que se ha convertido en un manjar. Pero el mayor regalo de Escocia al paladar es, sin duda, el whisky, escrito sin E aquí. Se traduce del gaélico Uisge Beata, que significa agua de vida. Esto no es solo alcohol, es geología en una botella. El sabor de un whisky de malta única depende completamente de la fuente de agua.
la turba en la tierra utilizada para secar la cebada y el aire marino que penetra en los barriles de madera durante las décadas de maduración. Un whisky de Islay sabe a humo, yodo y olas rompiendo. Un whisky de Speyside es dulce, afrutado y floral. Cuando lo bebes, estás probando el paisaje. Es la mayor exportación de Escocia, generando miles de millones, pero también representa el carácter escocés, destilado, potente y mejorando con la edad y la paciencia. Y para los abstemios está el Irn-Bru. Este refresco de color naranja brillante con sabor a chicle es un fenómeno cultural. Escocia es uno de los pocos países del mundo donde un refresco local supera en ventas a Coca-Cola. Es un testimonio de la obstinada lealtad a la marca y las papilas gustativas únicas de la nación. No podemos dejar Escocia sin abordar el elefante en la habitación, la unión. Escocia es un país dentro de un país. Desde 1707 se ha unido a Inglaterra y Gales para formar Gran Bretaña. Pero este matrimonio siempre ha sido rocoso. En 2014, el mundo observó cómo Escocia celebraba un referéndum sobre la independencia. La pregunta era simple: ¿debería Escocia ser un país independiente? El resultado fue un 55% no y un 45% sí. Pero la historia no terminó ahí. El panorama político cambió dramáticamente con el Brexit. Escocia votó abrumadoramente por permanecer en la Unión Europea, mientras que el Reino Unido en su conjunto votó por irse. Esto ha reavivado el debate sobre la independencia con furia. Hoy, Escocia tiene su propio parlamento en Holyrood, que maneja la salud, la educación y la justicia. El Servicio Nacional de Salud en Escocia es independiente del de Inglaterra, a menudo citado como una fuente de inmenso orgullo, brindando atención gratuita en el punto de uso. La educación también es distinta. Las universidades escocesas ofrecen títulos de 4 años, una tradición copiada por los Estados Unidos. Cuando viajes aquí, sentirás esta corriente subyacente. La bandera escocesa, el saltire, ondea en todas partes. Hay una sensación palpable de una nación que confía en su identidad, pero que está en conflicto sobre su futuro político. Es un debate dinámico y vivo que ocurre en cada pub y café, desde Aberdeen hasta Dumfries. Finalmente, si quieres entender la verdadera magia de esta tierra, debes salir de las ciudades. Debes tomar la línea West Highland, a menudo votada como el viaje en tren más hermoso del mundo. Cruza el viaducto de Glenfinnan, sí, el puente de Harry Potter. Pero también te lleva a lo profundo del silencio de Rannoch Moor, un vasto desierto pantanoso donde no van las carreteras. Debes conducir la North Coast 500, una ruta que rodea el extremo norte del continente. Aquí, las playas parecen del Caribe, con arenas blancas y aguas turquesas, hasta que sumerges el dedo del pie y sientes el congelamiento del Atlántico Norte. Verás el Old Man of Storr en la isla de Skye, fragmentos de roca de basalto que perforan el cielo como dientes rotos. Verás castillos, 3.000 de ellos. Eso es un castillo por cada 100 millas cuadradas. Pero mira de cerca, estos no son palacios de Disney. Son fortificaciones defensivas. Están construidos sobre tapones volcánicos y bordes de acantilados. Te dicen que esta era una tierra que valía la pena defender. Una tierra que estaba constantemente bajo la amenaza de los vikingos, de los ingleses y de los clanes rivales. Y si tienes suerte, podrías ver una Highland Coo, la vaca de las tierras altas. Con sus largos cuernos y flequillo de pelo rojizo, son las mascotas perfectas para la tierra, robustas, adaptadas al clima e innegablemente carismáticas. Entonces, ¿es Escocia un magnífico paraíso virgen? ¿No? Está tocado por siglos de guerra, por la brillantez de inventores que cambiaron el mundo, por la tragedia de los desplazamientos y por la gente vibrante, argumentativa y de gran corazón que vive allí hoy. Es una tierra de contradicciones, un lugar que honra el pasado pero vota por un futuro progresista, un lugar de inviernos oscuros y brillante iluminación intelectual.
un lugar donde el animal nacional es una bestia mítica porque la realidad simplemente no era lo suficientemente emocionante. Escocia no solo quiere que la mires, quiere que te enfrentes a ella. Te desafía a beber el whisky, escalar las montañas y escuchar las historias que se susurran en el viento de los valles. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta inmersión profunda en Escocia? ¿Fue la verdad sobre el kilt, las contribuciones científicas o la complejidad de su política? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Si este viaje te ayudó a ver más allá de la imagen de postal de Escocia, por favor comparte este video con un compañero de viaje que busque entender el alma de un lugar, no solo sus vistas. Asegúrate de suscribirte para no perderte nuestra próxima expedición a los rincones incomprendidos de nuestro mundo. Hasta entonces, sigue explorando.